una cosa bien amplia, porque implica desde que sepas tus derechos humanos hasta que conozcas tu constitución, porque hay gente que nunca la ha leído, ¿no? O sea, y ya va a cumplir 18 años, y uno dice, más allá de que cumplas 18 no, de hecho eres adolescente o eres niño y tienes derechos también, y nunca han leído la declaración o la convención de los derechos del niño y del adolescente, ¿no? Y hay gente que va a ser adulta y que jamás en su vida ha leído la constitución, y de hecho hay personas que probablemente nunca la vayan a leer, pero son ciudadanos. Entonces el debate está ahí. ¿Qué te hace ciudadano? ¿El haber nacido en un país? ¿O el conocer la ley, el respetarla, el promover entre las personas, pues que no roben, que no estén contra el Estado de Derecho, que respeten a los demás, que paguen sus impuestos, que no cometan fraude? Ahorita el gran tema que está en el país es el tema de la corrupción. Sí. No por el hecho de que el presidente lo ponga, es algo que viene arrastrando mucho este país desde la época de la colonia, ¿no? O sea, en México no hemos crecido como deberíamos como país, en gran parte debido a problemas de corrupción, tanto pública como privada. Entonces, si queremos de verdad que la gente sea mejor, que este país progrese, tendríamos que empezar por educar a la gente en temas de cultura de la legalidad, o sea, que fueran mejores personas. Si tenemos mejores personas, creo que tenemos un mejor país. Y más aquí en la escuela en la que estamos nosotros, en las escuelas privadas, porque en teoría de aquí salen los líderes del país. Entonces, el futuro de México. Ajá, sí. Y ya ves que hay memes bien raros sobre el futuro de México, ¿no? Mira aquí el futuro de México. Pero lo que voy es eso, ¿no? O sea, que sí hay una responsabilidad muy grande en instituciones como las nuestras, y que si vamos a formar a mejores líderes, primero tenemos que ser mejor persona. Porque tú puedes ser muy buen líder, pero una muy mala persona. Sí. Y lo ideal es que seas una muy buena persona y que seas una muy buena líder. ¿No quieres atender y ahorita le seguimos? Sí, a ver, Lalo. Ok, ya las siguientes están más. A ver, que nada más quisiera recuperar algo de eso. Sí, o sea, sí es importante poner atención a eso porque, o sea, quien imparte la educación en el país es el Estado, ¿no? Y por eso es muy importante también a quién eliges como dirigente político. Porque en función de lo que elijas tú como dirigente político, ellos van a decidir por ti las políticas públicas en materia de educación en este país. Entonces, si tú quieres una visión de país determinado, tendrías que participar para que esas personas que tú consideres las mejores lleguen, ¿sí? ¿Y qué implica participar? Que sepas que tu voto cuenta, que sepas que es importante que tú vayas y votes, que participes en democracia, pues. ¿Y quién te va a ayudar a que participes en democracia? El pensamiento crítico. Y por un lado el pensamiento crítico para que elijas y sepas elegir entre los que están. Sí. Más allá de que si votó mi papá por él o si no votó mi papá por él. También de lo que, saber diferenciar entre lo que necesitas y lo que quieres. Sí, ¿no? O sea, es qué propuestas tiene y escuchar las propuestas y verte los debates y escuchar y leer y después formar mi opinión y ahora sí decir, quiero ejercer mi derecho a participar en sociedad, que sería el voto, ¿no? Y por eso es tan importante que la gente participe, se involucre y también que sepan que quienes están en el poder son quienes deciden qué políticas públicas va a tener este país. Y quienes deciden qué políticas públicas va a tener este país significa qué tipos de ciudadanos vamos a formar. ¿Y qué papel tiene la educación en el desarrollo de las personas como individuos y colectivamente? Ok, pues mira, a nivel individual, la educación como nosotros la conocemos, pues es relativamente nueva, ¿no? O sea, al menos tendrá desde el siglo XIX, más o menos, siglo XIX, siglo XX. Aquí en este país, yo me atrevería a decir que la educación, al menos la pública, pues viene desde poco después de la época de la Revolución. O sea, poco más de 100 años. Un poquito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estábamos en condiciones como para que hubiera un Estado fuerte y por otro lado un Estado unificado y una constitución, etcétera, ¿no? Entonces, es importante la escuela porque la ilustración, ese gran concepto que sí es muy europeo, forjado en el siglo XVIII, que tenía que ver con que los filósofos empezaron a discutir esta necesidad de que la gente pensara por sí misma,
¿no? Hay un filósofo que se llama Immanuel Kant que tiene una definición muy bonita de ilustración y dice: la ilustración es la capacidad de los seres humanos de superar su minoría de edad, simbólicamente hablando. Uno, cuando es mayor de edad, ¿qué es lo que sucede? Automáticamente gana derechos y obligaciones. O sea, uno toma decisiones por sí mismo, pero a veces tenemos 18 y aún seguimos siendo dependientes económicamente. Lo que Kant decía es que la gente se atreva a pensar por sí misma y deja la tutela del Estado, la tutela de las autoridades, la tutela de la iglesia, la tutela de lo que quieras de tus padres, ¿no? O sea, pensar por mí mismo implica pues que tenga educación, porque la gente que no lee de repente y que nada más se queda con lo que ve en la televisión, con lo que ve en los medios, pues se queda con la opinión de alguien más. Cuando uno empieza a leer, sucede algo bien interesante, y es que la mente se te despierta, y cuando la mente se te despierta empiezas a pensar. Y la única manera de que la gente empiece a pensar es educándose, siendo ilustrado, tener luz en la cabeza, ¿no? Es como una metáfora. Entonces sí es importante uno, individualmente, porque una persona que se educa, ya lo dijimos, es una persona que va a tener probablemente mejor vida, ¿sí? Y hay estudios de INEGI y del IMCO, que es el Instituto Mexicano de la Competitividad, que demuestran que entre más educación tengas, tienes mayor ingreso. Y entre menos educación tengas, menos riesgo tienes de la informalidad. O sea, si tienes mayor educación, tu vida va a ser mejor. Si tienes mayor educación, probablemente vivas bien. Eso no es seguro, pero lo que sí es seguro es que si no estudias en este país, te vas a quedar en la base. Y la movilidad social no se va a mover, te vas a quedar donde tus papás te dejaron. Lo ideal es que tú seas mejor de lo que tus papás fueron. Y ellos están haciendo todo lo posible para que tú llegues a ese escalón y después llegues a un nivel superior, ¿no? Ahora, en términos de población, en términos de comunidad, pues un pueblo educado es un pueblo que no acepta que alguien lo someta. Un pueblo educado, un grupo de personas educado, es un grupo de personas que exigen sus derechos, que votan, que protestan, que se quejan, que no se dejan, que dicen su opinión, que participan, que se organizan y que no se someten a los designios de alguien nada más. Entonces, por un lado, la educación de manera personal te hace crecer como persona, y en segundo lugar, como colectivo, pues hace que conozcas a otras personas con tus mismos intereses y que se organizan para defenderse contra las fuerzas, ya sea de alguien que los quiere dominar, o por otro lado también para organizarse para buscar lo que creen que es lo mejor para ellos. Por eso vivir en democracia es tan interesante, porque en teoría, cuando los políticos van y se reúnen en la Cámara de Diputados, pues ahí tienen que discutir, tienen que dialogar, y ¿quién va a ganar? El que tenga los mejores argumentos. ¿Para qué nos sirve la educación? Para que la gente no se ande peleando y que en común puedan resolver conflictos y puedan argumentar. Desafortunadamente hay gente que no se educó y no puede hablar. ¿Por qué? Porque no tiene las palabras. O sea, yo tengo esta idea de que la gente dice, es que no tengo las palabras. Y en realidad cuando decimos que no tenemos las palabras, más bien creo que nos hacen falta las palabras. Y hay que ir a buscarlas a los libros, porque ahí están las palabras. Eso también lo dice otra persona, se llama Paulo Freire. O sea, Paulo Freire es un pedagogo brasileño que se dedicaba a alfabetizar a personas adultas que no sabían leer y escribir. Y hay muchas en este país. Por eso existe el famoso INEA, ¿no? Instituto Nacional de Educación para los Adultos. Se dedica a alfabetizar a las personas adultas. ¿Por qué? Porque una persona que es analfabeta es una persona que no sabe leer la realidad. Y cuando tú no sabes leer la realidad, no te enteras de lo que está pasando, porque no sabes leer los periódicos, no sabes leer nada. Y ahora estamos en la época de la lectura, ¿no? Hay videos sí, pero hay mucho también texto allá. Es una persona que no sabe leer, se pierde de lo que pasa en la realidad. Se pierde de la vida en común. Está fuera. Descomunicado. Exactamente. ¿Por qué? Porque no sabe leer. Dice Pablo Freire que cuando la gente lee, aprende a leer el mundo. Y entre más palabras tengas, tu mundo se hace más grande. Había un filósofo también alemán, Wittgenstein se llamaba, que decía que los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. ¿Qué tan grande es mi mundo? ¿Cuántas palabras tienes para describirlo? Entre más palabras tengas, tu mundo se hace más grande.
y una visión del mundo mucho más amplia. ¿No quieres atender? Creo que ya se fue para allá. Ya. Sí, una visión del mundo más amplia pues implica un mayor grado de conciencia. Y entre más grado de conciencia tenga la población y la gente, pues este país se vuelve distinto. La educación en casa y la educación en una institución educativa tienen la misma importancia en cuanto a la formación de las personas. Sí, o sea, mira, a nosotros aquí se nos dice lo siguiente: los padres de familia son los primeros y los últimos formadores. Nosotros, de repente hay esta distinción que se hace entre educación y escolaridad, ¿no? Que es una distinción interesante. Se dice, la gente educada, cuando piensas en gente educada, ¿y qué piensas? En gente con valores, gente respetuosa. O sea, no estás pensando en gente con un título universitario, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque es que es diferente la educación, o bueno, educar y enseñar. Ok. Porque enseñar siento que es algo más ligado a lo académico y educar es la formación de una persona más allá del humano, o sea, formar personas y ciudadanos. Como con principios, ¿no? Ajá. Entonces nosotros es muy normal que veamos la formación de los valores de la moral en la casa, ¿no? Entonces dices, por ejemplo, cuando una persona tiene problemas de conducta en la escuela, pueden ser muchos motivos. Puede ser que una persona que esté llamando la atención, puede ser que sí tenga un desequilibrio químico y la neta no se pueda controlar y le guste andar haciendo O también puede ser una persona que en su casa no le pusieron límites, ¿verdad? O sea, llega a la escuela y dice, pues a mí en mi casa yo hago lo que quiero, ¿y usted quién es para decirme que no? A mí nunca me han dicho que no puedo hacer esto y no va a ser el primero, ¿verdad? Y resulta que en la escuela te dicen, no, ¿sabes qué? Sí, o sea, tenemos que ponerte un límite. ¿Por qué? Porque nadie te lo supo poner antes. Por eso a veces la figura del maestro es como, he visto tan estricto, ¿no? Así como que es medio malo el profe o la maestra, ¿no? Como que es muy regañón, como que es porque si nadie te lo dice ahorita, qué mejor que te lo diga yo. Porque si yo te dejo ir con esa idea que tú tienes tú de que puedes hacer lo que quieras, cuando salgas de la escuela y vayas a la realidad te vas a topar con muchos problemas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desafortunadamente la gente que no le pone límites luego cree que puede hacer lo que quiera. Y el hacer lo que quiera implicaría pues brincarte la ley. Y no podemos permitir que eso suceda, ¿no? Entonces sí, es súper importante que los padres de familia te inculquen valores, pero no solamente eso, no implica que, ya te inculqué valores, vete a la escuela, ya me libré. No. O sea, tiene que ser un trabajo en conjunto, ¿no? A maestros y profesores, los dos tenemos una responsabilidad con los que se están formando, ¿no? Y ahora, eso no quiere decir que las personas adultas ya estén formadas, ¿eh? O sea, la educación es un proceso continuo, es un proceso constante. Tú nunca vas a dejar de aprender, ni los maestros dejamos de aprender. Los maestros aprendemos mucho de los alumnos, por ejemplo, ¿no? Es un como muy trillado, pero cuando tú expones algo, lo aprendes mejor. Por eso los profes saben tanto, porque exponen y exponen y exponen y exponen. Y entre más expones un tema, más lo sabes y más investigas. Entonces los profesores pues son personas que están formándose todavía y nadie deja de aprender. De hecho, una de las habilidades del siglo XXI, si lo quieren ver así, es aprender a aprender. Porque cada vez más hay autonomía de conocimiento. Casi todo lo que sabemos hoy, ¿de dónde lo sacamos? De internet. O sea, y el profe así como que me explica y más o menos, pero si yo quiero yo lo puedo leer. Eso no significa que lo entiendas. Igual y lo leo y digo, oye, ¿sabes qué? Encontré esto, pero no lo entendí, ¿me lo puedes explicar? Ok, te lo voy a explicar, pero yo tengo que darte la capacidad a ti para que sepas dónde buscar. Eso se llama aprender a aprender. Es decir, voy a aprender cómo yo en el futuro voy a seguir aprendiendo. Porque una persona que ya no aprende, se estanca. Entonces, una nueva capacidad de este siglo es esa capacidad de seguir aprendiendo por el resto de tu vida. Hasta que dejas de trabajar, por lo menos. Y aun cuando ya dejas de trabajar y estás en una situación en la que ya estás jubilado, pues la gente sigue aprendiendo nuevas cosas. Sí, siempre honra. Y ya la última pregunta. ¿Cree que si el nivel de educación incrementa en el país, muchas de las problemáticas, tanto como la inseguridad, violaciones de los derechos humanos, descuido del medio ambiente, entre otros, disminuya? Sí. El asunto es lo que dijimos hace rato. O sea, la pobreza tiene múltiples factores.
Generalmente se piensa que es el ingreso, ¿no? Pero también está la parte de la seguridad alimentaria, está también la parte de la vivienda, el acceso a servicios, a salud y a educación. Una persona que no se educa es una persona que no va a progresar, ya lo sabemos, ¿no? Ya lo habíamos dicho. Y el problema es ese. Mientras la sociedad no se eduque, es un círculo vicioso. La pobreza es un círculo vicioso. ¿Por qué? Fernando Vallejo, es un escritor colombiano que a mí me gusta mucho, dice algo muy feo y lo voy a parafrasear o lo voy citando a él, no es mi opinión, ¿no? Fernando Vallejo dice en una novela que se llama La Virgen de los Sicarios que la enfermedad es una pobreza que se transmite a través de los pobres. Eso es muy feo de decir, ¿no? Y yo una vez se lo pregunté en la Feria Internacional del Libro, porque él decía, es que hay que ser mejores personas, es que hay que apoyar. Le dije, ¿y usted cómo dice eso si en la novela dice que la pobreza es un virus que se transmite a través de los pobres? Me dijo, ese no soy yo, es un loco. O sea, es como un alter ego de él que escribía, ¿no? Entonces ya como que se disculpó. Pero si lo piensas bien, lo que quiere decir es que la pobreza, las condiciones, las actitudes y la visión del mundo que puede tener una persona que esté en situación vulnerable, se la transmite a los demás. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tratar de hacer que esas personas vean que hay más posibilidades que esa, ¿no? Por ejemplo, a veces me dicen muchos alumnos, pero ¿por qué la gente pobre no sale adelante si, por ejemplo, mi papá sí lo hizo? ¿No? Y yo no tengo esa visión de la realidad. Dices, porque tú estás frente a alguien que te inspira a ser mejor. Y si tú vives en situación de pobreza, créeme que hay muy poca gente que te inspira algo bonito. En realidad te inspira miedo o vergüenza de cómo vives, de cómo eres, de qué está pasando. Te estancas. Si te estancas, ¿por qué? Porque donde hay pobreza hay violencia. Y donde hay violencia hay gente que no es educada. Y así se vuelve el circulito. Y empieza otra vez. Soy pobre, ¿qué significa? No tengo trabajo. ¿Qué hago? Robo. Robo, ¿qué tengo que hacer? Violencia. Y se repite el círculo. ¡Pum! Quiero estudiar, no puedo. ¿Por qué? Porque estoy en la cárcel. Y para trabajar me piden antecedentes no penales. Y no puedo, ¿por qué? Porque ya me metieron a la cárcel. Aunque yo quisiera, no puedo. ¿Qué voy a hacer otra vez? Volver a reincidir, volver a robar. Por eso se ven tantas personas que asesinan de repente y que dicen, era la tercera vez que salía del reclusorio. Pues obvio, ¿por qué? Porque nadie le dio las herramientas a esa persona. ¿Para qué? Para trabajar, para educarse, para salir adelante, ¿no? Entonces lo que hace que la educación y la pobreza es que se vuelve un círculo. Y si tú no educas a las personas y le das oportunidades, este país va a seguir igual. Y no va a cambiar. Entonces no solamente es educar a la gente, es también darle las condiciones para que esa educación funcione. Porque puedes tener muchos talentos desaprovechados. Pero no hay apoyo. Así es. No como dicen que sí hay apoyo, pero hace falta, ¿cómo dicen? Hay talento, hace falta apoyarlo. Sí. Es un eslogan, ¿no? Sí. La misma idea. Tú puedes tener gente muy talentosa que de verdad quiere estudiar, pero si no les das las condiciones no va a pasar. Es problema de todo el país. Es el problema de todo el país y, oye, obviamente el Estado tiene una responsabilidad. Pero también el individuo Pero también el individuo tiene que sentirse motivado, ¿no? Entonces hay que hacer que las personas se motiven, hay que incentivarlas, hay que premiarlas, reconocerlas, pero también hay que exigirles ciertas cosas, sí, ¿no? Entonces si hacemos un trabajo como sociedad en el que a las personas menos desfavorecidas las apoyamos, cuando podamos, como podamos, pues las cosas pueden ir cambiando. Obviamente lo que se requiere es un trabajo del Estado muy fuerte, pero también nosotros como ciudadanos tenemos una responsabilidad y es hacer lo que mejor podemos para vivir bien con nosotros y con el resto de la gente. Ya fue todo, profe. Muy bien. Muchísimas gracias. No, pues de nada, ojalá que les sirva. Sí, me sirve mucho. Ah, bueno, pues de nada.